Bienvenidos una vez más a Historias Narradas de Todo un poco. Recuerden suscribirse si no lo han hecho, darle un me gusta y seguirme para poder seguir trayéndoles más contenido así. En la historia de hoy. 15 años en silencio. La verdad que me arrebataron. Siempre pienso en mi vida antes de que todo se desplomara. Siempre empiezo recordando aquella pequeña cocina del apartamento donde vivíamos mi hijo y yo. Era un lugar feo, estrecho, con goteras en invierno y un olor extraño que nunca supe de dónde venía, como a humedad mezclada con grasa vieja. Pero para mí significaba hogar. Significaba que estaba haciendo algo por él, por mi niño. Por Mateo. En ese entonces yo tenía 27 años y llevaba apenas 9 meses en Estados Unidos. 9 meses intentando entender un mundo que parecía demasiado rápido, demasiado frío, demasiado exigente para una mujer como yo. Venía de un pueblito donde las personas hablaban despacio, donde uno saludaba antes de pedir favores, donde nadie te despedía de un trabajo sin mirarte a los ojos. Pero aquí yo sentía que caminaba siempre detrás de todos. No entendía casi nada ni del idioma ni de los papeles. Recuerdo que cuando hablaban conmigo al principio, yo solo asentía. Me daba pena pedir que repitieran. A veces ni siquiera entendía si me estaban preguntando algo o simplemente hablando. Y cuando abría la boca, las palabras salían torcidas, cortadas, mezcladas con mi acento tan marcado que hacía que algunos se rieran a escondidas. Nunca me voy a olvidar de cómo se me apretaba el estómago cuando alguien hablaba rápido. Era como si mi cabeza se llenara de viento y no me dejara escuchar bien. Me daba tanta vergüenza no saber defenderme, no entender lo que firmaba, no saber si estaba haciendo las cosas bien o mal. Me esforzaba mucho, pero aún así siempre sentía que estaba quedando mal. Mi vida era simple. Trabajaba limpiando casas, cuidando ancianos a veces, cocinando otras. Todo lo que saliera. Me levantaba a las 4 para tomar 2 buses y llegar siempre cansada pero con la esperanza prendida dentro de que un día Mateo tendría más oportunidades que yo. Él tenía 5 años. 5 añitos apenas cuando lo traje conmigo. Lo hice porque su papá nunca se hizo cargo, y porque yo no quería que creciera ya sin nada, repitiendo mi historia. Al principio pensé que sería difícil, pero manejable. No sabía lo que venía. Mi rutina cambió el día que conocí a la mujer que arruinaría mi vida. Se llamaba Denise. Yo no entendí su nombre la primera vez que lo dijo. Sonreí como tonta y solo repetí algo parecido, que sonó mal, como una burla. Ella frunció el ceño. No le gustó. Nadie me había explicado que algunos nombres era mejor no repetirlos si no estaba segura. Ella vivía en una casa enorme, de esas donde las paredes parecen brillar aunque no haya luz. Yo nunca había visto algo tan elegante. Me temblaban las manos cuando entré la primera vez, porque sentía que cada cosa costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Me dijo que necesitaba ayuda para limpiar, cocinar y ordenar ciertas habitaciones. Yo acepté de inmediato. Pagaban casi el doble de lo que me daban en cualquier otro lado. Pero había algo en ella que desde el primer día me incomodó. Una forma de mirarme como si yo fuera un mueble viejo, como si no existiera. A veces me hablaba como si fuera sorda o tonta. Y si no entendía una instrucción a la primera, me dejaba suspirando muy fuerte, haciendo ruidos de molestia como si yo fuera un estorbo. Pero yo aguantaba. Aguantaba porque necesitaba el trabajo. Porque Mateo necesitaba comida. Porque no tenía otra opción. Nunca vi, en esos primeros meses, que ella tuviera algo especial en su casa más allá de lo normal de una familia rica. No joyas por todos lados, ni un cuarto lleno de oro como luego dirían. Claro, tenía cosas caras, cuadros, muebles, relojes, pero yo no sabía distinguir qué era valioso y qué no. Para mí todo era caro, todo era frágil, todo daba miedo. Y me cuidaba tanto de no romper nada, que pasaba los días con dolor en la espalda de estar tan tensa. Su esposo era distinto. Un tipo grande, de voz gruesa, siempre parecía estar apurado. Nunca me miraba directamente, pero tampoco me trataba mal. No hablaba mucho conmigo, solo me daba instrucciones que yo entendía a medias. Él tampoco se percató jamás de que yo luchaba por entender cosas básicas. Sé que algunas frases que me dijo, incluso hoy, no las recuerdo porque no pude interpretarlas bien. Había otra persona en la casa, Clara, la asistente personal de Denise. Ella sí me hablaba con cierta dulzura, pero con esa dulzura falsa que uno reconoce cuando ya ha vivido lo suficiente. Sonreía demasiado. Miraba demasiado. Era de las que observan todo sin que te des cuenta hasta que ya es tarde. Y ahora que lo pienso, creo que desde el principio ellas tres, Denise, su esposo y Clara,
Tuvieron en mente algo. No sé cuándo exactamente comenzó el plan, pero entiendo ahora que no fue de un día para otro. Fue algo construido. Algo preparado. Y yo fui el blanco perfecto. Inmigrante, sin estudios, con un hijo pequeño, sin inglés, sin dinero para un abogado, sin familia, sin nadie que pudiera defenderme. El día en que todo estalló comenzó normal. Yo estaba limpiando la cocina y escuché a Denise hablando por teléfono. No sé si estaba discutiendo o presumiendo algo. Hablaba rápido, como siempre, y yo no capté casi nada. Solo algunas palabras sueltas y el tono irritado de siempre. En un momento mencionó mi nombre. Sentí el pecho apretarse, porque no me gustaba cuando lo hacía. Casi siempre que lo decía era para culparme de algo. Pero aquella vez, hubo algo distinto en su voz. Era como satisfacción. Una especie de sonrisa escondida. No pude entender la frase completa, solo las palabras ella, perfecta y nadie pregunta. Yo seguí limpiando, intentando no pensar demasiado. No quería problemas. Pero mi vida cambió al día siguiente. Llegué temprano como siempre. Todo estaba extraño. Clara estaba pálida, temblorosa. El esposo de Denise caminaba de un lado a otro por la sala, respirando rápido. Y Denise tenía una expresión que nunca olvidaré. Parecía nerviosa, pero también emocionada. Como si estuviera actuando. Como si supiera que nada le saldría mal. Me llamaron al comedor. Me senté sin entender por qué. No me ofrecieron agua. No saludaron. Nada. Entonces lo dijeron. Faltan cosas. Cosas valiosas. Yo me quedé congelada. No sabía a qué se referían. Pensé que era un error. A mí jamás se me hubiera ocurrido tomar nada de esa casa, ni un vaso viejo. Nunca. Yo tenía miedo de tocar hasta los marcos de las puertas. Intenté explicar que no sabía de qué hablaban, pero las palabras no me salían. Quise decir yo no fui, pero me trabé. Mi voz tembló, mi acento salió más torcido de lo normal, y Denise me interrumpió antes de que pudiera terminar. Por favor, dijo. No te hagas la inocente. Luego hablaron muy rápido, demasiado para que yo entendiera. Usaron palabras que yo no conocía, frases largas que no supe seguir. Yo apenas captaba faltan, joyas, dinero, responsable. Yo ni siquiera sabía que ellos tenían joyas así de caras. Nunca las había visto. Nunca me dejaron abrir ciertos cajones ni entrar a un cuarto pequeño al final del pasillo. Yo respetaba eso. Pensé que guardaban documentos o cosas privadas. Nunca imaginé que eran joyas. Me empezaron a hacer preguntas, una tras otra. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Intenté explicarme, pero mi voz sonaba torpe, y como no entendía algunas palabras, respondía mal. Denise se reía de esa forma seca que yo odiaba, como si yo fuera una idiota. Clara lloró de repente. Más actuación. Yo creí que de verdad estaba triste, pero luego entendí que solo estaba ayudando a que todo pareciera real. El esposo, serio, dijo que había cámaras en la casa. Que podían revisarlas. Que tenía pruebas, pero que prefería que yo confesara primero. Yo no entendí bien esa parte, pero recuerdo que asentí porque estaba confundida. Y esa fue mi perdición. Porque más tarde, en el juicio, usarían ese gesto como admisión. En un momento, Denise se levantó y se fue. Volvió con 2 policías. Yo sentí que el corazón se me caía al piso. Ellos me hablaron rápido, con palabras que no comprendía. Yo lloraba y no podía explicar nada. Ellos creyeron, o fingieron creer, que mis lágrimas eran culpa. Me esposaron ahí mismo. Yo gritaba que no había hecho nada. Lo decía como podía, con mi acento estallándome entre los dientes. Nadie escuchó. Nadie quiso escuchar. Para ellos yo era la sospechosa perfecta. Yo no sabía que podía pedir un traductor. No sabía que podía pedir un abogado antes de hablar. No sabía que firmar papeles sin leer era un desastre. Me pusieron documentos enfrente, me señalaron dónde firmar. Yo creí que estaba autorizando que revisaran mi bolso, mis cosas. No sabía que estaba firmando una declaración. Me dejaron horas en una sala pequeña, sin explicarme nada. Yo solo lloraba pensando en Mateo. En que tenía que ir por él al final del día. En que se iba a quedar solo, en que nadie lo esperaba en la escuela. Me llevaron a juicio semanas después. Denise habló con tanta seguridad que yo parecía la mentirosa.
Clara lloró durante toda su declaración. El esposo dijo que vio cosas sospechosas. Un oficial dijo que yo había admitido algunas cosas. Yo intenté defenderme, pero las palabras se me atoraban. Mi acento se escuchaba más fuerte que nunca. Parecía que todos entendían mis palabras menos yo. Y entonces dijeron el número, $200.000. Según ellos, yo había robado joyas, relojes, objetos de valor. Inventaron toda una historia de cómo yo tenía acceso, tiempo, oportunidad. Yo no sabía ni cómo lucían esas joyas. Mi abogado público apenas me miró. Tenía demasiados casos. Yo era solo uno más. Y así, un día cualquiera, la jueza dijo que era culpable. Culpable de un robo que jamás cometí. Culpable por ser pobre. Por ser inmigrante. Por no hablar bien. Por no tener a nadie. Me sentenciaron a 15 años. 15. Y yo sentí que me moría ahí mismo. Lo peor no fue la cárcel. Lo peor vino después, cuando me dijeron que Mateo sería entregado al Estado. Yo suplicaba, gritaba, decía que no, que no, que no. Pero mis palabras salían rotas, torpes. Él es mi hijo, decía, pero ellos solo respondían cosas que no entendía. Decían que era mejor para él. Yo vi cómo se lo llevaban mientras yo era empujada hacia otra sala. Él lloraba. Yo lloraba más fuerte. Nadie escuchó. Ese fue el día en que supe que la vida puede romperse por completo en un segundo, sin que nadie levante la mano para ayudarte. Ese fue el día en que me convertí en una presa por un crimen que nunca cometí. Ese fue el día en que comenzó mi infierno. Cuando se cerró la puerta de la celda por primera vez, sentí que mi cuerpo entero se hacía pequeño, como si tratara de esconderse dentro de mis propios huesos. Aún podía escuchar los gritos de Mateo en mi cabeza. Mamá, mamá. Ese sonido era como una mano apretándome la garganta desde adentro. No podía respirar. No podía procesar nada. Solo quería que alguien me explicara qué había pasado, que alguien me dijera que todo era un mal sueño del que despertaría pronto. Pero los sueños no huelen a metal oxidado, sudor viejo y lágrimas secas. La cárcel sí. Mi celda era pequeña, fría y con un silencio que dolía más que los ruidos. Porque allí dentro, el silencio nunca era paz. Era amenaza. Era advertencia. La mujer que dormía en la litera de arriba me miró apenas con el rabillo del ojo. Me observó como se observa una caja cerrada, pensando si vale la pena abrirla o patearla. Yo me hice a un lado, tratando de no molestarla, de no ocupar espacio, de no respirar muy fuerte. Siempre fui así cuando tenía miedo. Me volvía chiquita, casi invisible. En esos primeros días, mi acento era algo más que un acento. Era mi marca, mi señal, mi debilidad expuesta. Cada palabra que intentaba decir sonaba rota, cortada, llena de dudas. Y allí dentro, donde todos olían debilidad como los perros huelen sangre, eso fue letal. Recuerdo la primera vez que dije algo frente a varias reclusas. Intenté pedir una bandeja en el comedor. Las palabras me salieron atropelladas, nerviosas. Ellas se quedaron mirándome. Algunas rieron. Otras imitaron cómo hablaba, exagerando mi acento hasta hacerlo sonar burlesco. Una mujer grande, con tatuajes por todo el cuello, me dijo que mejor me quedara callada, que mi forma de hablar le daba dolor de cabeza. Yo solo asentí. No sabía decirles que me esforzaba. Que estaba tratando. Que no era tonta, solo nueva, asustada y sin idioma. Dentro de la cárcel, si no entiendes, pierdes. Y yo perdía todos los días. La primera agresión no fue física. Fue algo peor. Fue un recordatorio de lo sola que estaba. Me llamaron a una oficina donde había una trabajadora social. Me habló lento, mirándome con esa expresión cansada que uno ve en las personas que ya no esperan nada del mundo. Me entregó unos papeles y me dijo, sin rodeos, que Mateo ya estaba con otra familia. Me explicó muchas cosas más, pero todo lo que escuché fue que mi hijo dormía en otra cama, que comía otra comida, que alguien más lo llevaba a la escuela. No entendí bien si era temporal o definitivo. No sabía si lo vería de nuevo. Yo traté de preguntar, de rogar, pero mis palabras eran un desastre. Se cortaban, se mezclaban, salían temblando. Ella no me comprendía. Se frustró. Yo me frustré más. Ese día lloré hasta quedarme sin voz. No dormí. Pasé toda la noche mirando el techo, pensando que tal vez lo mejor sería desaparecer. Así, sin dolor. Sin humillarme más. Pero cuando cerraba los ojos,
Veía la carita de Mateo esperándome. Y esa imagen, pequeña y frágil, me sostuvo. No me maté por él. Solo por él. La violencia física llegó después. No por algo que yo hiciera, sino porque alguien necesitaba un blanco fácil. Y yo era el blanco más fácil de todos. Fue en el patio. Estaba sentada sola, mirando el cielo gris que se veía entre los muros altos. Sentía nostalgia de los cielos de mi país, tan azules, tan cálidos. Allí el cielo parecía una manta húmeda que se te pegaba a los huesos. 3 mujeres se acercaron. No me habían hablado nunca antes. Ni falta hacía. La más alta me preguntó algo. No entendí. Le dije que no sabía qué quería decir. Mi voz sonó como la de una niña perdida. Eso fue suficiente. Me golpearon sin pensarlo, como si fuera un saco de arena. Un puño en la cara, luego otro en el estómago. Caí al piso, y cuando doblé el cuerpo para protegerme, me patearon las costillas. No gritaba. No sabía gritar. Tenía miedo de abrir la boca y que mis palabras salieran mal, como siempre. Así que lloré silencioso, como un animal herido. Cuando terminaron, la más alta se inclinó y me dijo algo al oído. No entendí nada. Solo sentí su respiración caliente y el olor a cigarrillo mezclado con sudor. Supuse que era una advertencia. Tal vez una amenaza. Nunca lo sabré. Pasé una semana sin poder moverme bien. Me dolían los huesos, me dolía la cara, me dolía el alma. Nadie preguntó qué me había pasado. Nadie me ayudó. Era normal. A las nuevas les hacían eso. Especialmente a las que no sabían hablar. Intenté explicar lo que me había ocurrido al guardia de turno, pero como siempre, mi voz se quebró. Mis palabras se mezclaron. Él entendió otra cosa, o mejor dicho, no le importó entenderme. Me dijo que tenía que adaptarme. Yo pensé que esa palabra era cruel. Adaptarme a ser golpeada. A ser humillada. A no entender. Adaptarme a perder lo único que amaba en el mundo, mi hijo. Pero incluso en ese infierno, algo dentro de mí se negaba a morir. Los meses pasaron, y con ellos, mi rabia. Mi dolor. Mi soledad. Pero también pasaron otras cosas. Comencé a escuchar más. A poner atención. A tratar de comprender aunque no pudiera hablar bien. Para sobrevivir, tenía que entender lo que querían de mí. Tenía que anticiparme. Tenía que saber cuándo callar y cuándo moverme. Me metí a clases dentro de la cárcel. Al principio solo estaba ahí sentada, sin captar casi nada. Me temblaban las manos cada vez que la maestra me llamaba. Me costaba pronunciar cosas. No sabía preguntar. Me frustraba tanto que más de una vez dejé de ir. Pero una persona hizo la diferencia, una reclusa llamada Elena. Era una mujer de unos 50 años, dura como la piedra por fuera, pero más noble que cualquiera que conocí en ese lugar. Ella veía que yo luchaba con el idioma. Que me trababa. Que intentaba. Un día se sentó junto a mí y me dijo, lento, claro, que si yo quería aprender, ella me ayudaría. No sé por qué lo hizo. Tal vez le recordaba a alguien. Tal vez vio algo en mí. No pregunté. Solo acepté. Los primeros meses fueron terribles. A veces yo lloraba porque sentía que nunca aprendería. Que mi boca no obedecía. Que mis palabras siempre iban a salir torcidas. Pero Elena no se rindió conmigo. Y poco a poco, entendí más. No hablaba bien. No. Pero ya no era aquella mujer que solo asentía aunque no entendiera. Ya preguntaba. Ya podía decir no entiendo. Ya podía defenderme, aunque fuera poco. Eso cambió mi vida en prisión. Porque al entender más, dejé de quedarme quieta cuando alguien me insultaba. Comencé a ver señales antes de que alguien me quisiera golpear. Sabía cuándo alejarme. Cuándo hablar. Cuándo no. No me hice fuerte de un día para otro. Pero sí dejé de ser invisible. Y mientras aprendía a hablar mejor, también aprendía a sobrevivir mejor. Una noche, después de casi 3 años encerrada, tuve un sueño. Soñé con Mateo. Soñé que tenía la edad que tendría entonces, 8 años. Soñé que corría hacia mí con una sonrisa gigante. Pero cuando intenté abrazarlo, se desvaneció como humo entre mis brazos. Me desperté llorando. Fue en ese momento cuando decidí algo. No iba a morir ahí dentro. No iba a dejar que mi vida terminara rota por una mentira. No iba a permitir que Denise y su esposo ganaran.
No iba a permitir que Mateo creciera creyendo que yo era una ladrona. Yo iba a salir. Y cuando saliera, me convertiría en otra. No en la mujer torpe que llegó sin saber defenderse. No en la que se dejaba intimidar por su propio acento. Me convertiría en alguien capaz de enfrentarlos. Alguien que supiera leer. Hablar. Responder. Investigar. Alguien que pudiera ver la verdad que ellos escondieron. Ese día comenzó mi transformación real. Estudié como nunca. Tomé cursos. Pedí libros. Elena me ayudó a escribir correctamente. Me corregía sin burlarse. Me hacía repetir una y otra vez hasta que mi lengua aprendiera a obedecer. Fueron años de esfuerzo. De golpes. De humillaciones. De noches llorando por Mateo. De días despertando con miedo. De heridas físicas y heridas del alma. Pero también fueron años de crecimiento. De resistencia. De aprender a ver a través de las personas. De no dejar que nadie más me callara. Cuando cumplí 14 años en prisión, 14 años de 15, una funcionaria se me quedó mirando mientras yo hablaba con ella sobre un formulario. Recuerdo exactamente lo que me dijo, porque me hizo sentir que todo valió la pena. Hablas muy bien ahora. Yo sonreí. Una sonrisa ligera, rota, pero real. Ella no sabía que yo había aprendido a hablar no para caer bien, ni para conseguir trabajo, ni para integrarme. Aprendí a hablar para destruir a quienes destruyeron mi vida. Para que el día que me vieran otra vez, yo no fuera aquella mujer asustada incapaz de pronunciar bien una frase. Aprendí a hablar para recuperar mi dignidad. Para demostrar mi inocencia. Para que Mateo, aunque nunca volviera conmigo, supiera que su madre no se rindió. Nunca. Cuando se acercó la fecha de mi libertad condicional, no sentí alegría. Sentí un fuego. Un fuego lento, profundo, alimentado por años de injusticia. Porque entendí algo. La cárcel no me rompió. Me formó. Me dio el tiempo que necesitaba para convertirme en la mujer que iba a destruir el castillo de mentiras que Denise y su esposo construyeron. Y cuando la puerta de la prisión se abrió, lo primero que pensé fue: voy a recuperar mi nombre. O voy a morirme intentándolo. Nunca imaginé que después de tantos años encerrada, castigada por algo que no hice, tendría que volver a la casa que me destruyó la vida. Ni siquiera pensé que podría soportar ver nuevamente sus paredes blancas, ese olor a perfume caro mezclado con limpiador, las escaleras que yo limpiaba con rodillas adoloridas. Pero lo hice. Tendría que hacerlo, porque era la única forma de cerrar el ciclo. Una vez puesta en libertad, me dieron una hoja con mi fecha de salida, un número para reportarme y un pequeño sobre con mis cosas viejas. La ropa con la que entré ya no me quedaba. Había adelgazado por años de mala alimentación, estrés y golpes que me dejaron marcas invisibles. Mi rostro tenía arrugas duras, no de edad, sino de haber resistido demasiado. Los primeros días fueron un caos. No tenía nada. Ni dinero. Ni casa. Ni familia. Tenía miedo hasta de dormir. Cada ruido fuerte me hacía saltar. Cada persona que levantaba un poco la voz me hacía encoger los hombros. Y aunque me esforzaba, a veces mi forma de hablar seguía torpe, quebrada. Muchos años practicando en la cárcel me ayudaron, pero aún así, me costaba expresarme rápido, con claridad, con confianza. Tuve que aceptar trabajos por día limpiando cocinas de restaurantes viejos, lavando trastes hasta que la piel se me ablandaba. Dormía en un cuarto alquilado en un sótano húmedo, compartido con dos mujeres que también venían de historias difíciles. Nunca les conté la mía completa. Aprendí que no todos merecen saberlo. Pero todo cambió el día en que supe que ellos seguían viviendo en la misma casa. Los mismos patrones. La misma pareja que me señaló con lágrimas falsas. La misma mujer que se llevó mis pocas palabras malas del idioma como si fueran prueba de culpa. Los mismos que desaparecieron joyas que yo ni había visto, y me usaron como carne de cañón para cobrar un seguro que les llenó los bolsillos. Leí esa información temblando. No por miedo, sino por una decisión que nació dentro de mí como una llama lenta pero firme. Tenía que volver ahí. Bajo otro nombre. Otra vida. Otro rostro, aunque el mío seguía siendo el mismo, solo arrugado y cansado. Pero ahora tenía algo que no tenía antes. Preparación. Estudio. Estrategia. Y contactos, los pocos que logré hacer en la cárcel, incluyendo una mujer que sabía cómo abrir puertas sin dejar rastro. Y policías que creían en mi inocencia. Fue ella quien me consiguió documentos nuevos. No eran falsos del todo,
Eran una variación legal dentro del programa de reinserción para mujeres que salían sin familia ni recursos. Podía cambiar mi apellido a uno provisional. Y lo hice. Con ese nuevo nombre, pude comenzar. Pasé semanas practicando mi nueva historia. ¿De dónde venía? ¿Qué trabajos había hecho? ¿Cómo había llegado a la ciudad? ¿Qué sabía hacer? Aprendí a cambiar mi postura, mi forma de caminar, incluso las expresiones que usaba al hablar. No era una gran actriz, pero la cárcel enseña a sobrevivir. Y sobrevivir implica ocultar, mentir, ajustar. Mis primeras semanas como otra persona fueron extrañas. La gente me trataba distinto. Como si no cargara un crimen encima. Como si mi acento no fuera sospechoso, sino solo parte de mi historia inventada. A veces me sentía culpable por mentir. Pero se me pasaba cuando recordaba las escenas que mi mente repetía como una película dañada. Mi hijo llorando mientras me lo quitaban, su carita aún arrugada por lo pequeño que era, y mi voz rota tratando de explicarle sin poder. Ese recuerdo me mantenía en pie. Con mi nueva identidad lista, necesitaba acercarme a la casa de mis antiguos patrones sin que sospecharan. Lo primero fue estudiar sus rutinas. Ya no tenían empleadas internas, ahora contrataban por medio de una agencia privada, una empresa que anunciaba trabajos de limpieza con opciones de crecimiento. En la cárcel me enseñaron a leer entre líneas. Significaba que pagaban mal pero exigían mucho. Perfecto para ellos. Perfecto para mí. Me presenté a la agencia con mis documentos nuevos. Respiré profundo antes de entrar. Mis manos sudaban. Mi corazón golpeaba duro. Me senté frente a la mujer encargada de contratar personal. Hablaba rápido, como si todo el mundo estuviera obligado a entenderla sin repetir nada. Y yo, después de tantos años, lograba entender. No a la perfección, pero sí lo suficiente. Me esforcé por sonar tímida, como antes, como la mujer inocente que una vez fui, pero cuidando de no parecer tonta. Necesito trabajar, le dije, mirando el suelo para parecer frágil. Soy buena limpiando casas. Soy responsable. Trabajo duro. La mujer ni levantó la vista. Vio mis papeles. Me preguntó sobre mi experiencia. Le dije que había limpiado casas grandes, que podía cocinar, que sabía cuidar niños. Todo cierto, aunque no mencioné que también sabía esconder cartas bajo colchones sin que nadie se diera cuenta, o memorizar rostros en segundos, o mantener la calma mientras otras mujeres gritaban de dolor en las celdas cercanas. Esas habilidades no sirven en entrevistas. Lo que sí sirvió fue mi apariencia, delgada, cansada, humilde. Nadie sospecha de quienes se ven rotos. Después de varias preguntas, me dijo que tenía un cliente muy exigente, una pareja con una casa grande, muchos objetos delicados y un historial de conflictos con empleadas anteriores. Casi me reí. Sabía perfectamente de qué hablaba. Acepté. Y así fue como un mes después de salir de prisión, volví a la casa de los mismos que me destruyeron la vida, esta vez bajo un nombre diferente, con el cabello teñido, lentes y una forma más firme de hablar. La primera vez que crucé la calle y vi la fachada, me temblaron las piernas. Era igual. Nada había cambiado. Ni la reja, ni el buzón, ni el árbol donde algún día me apoyé mientras hablaba con mi madre por teléfono, contándole que mi bebé estaba creciendo, que estaba feliz. Ese recuerdo me golpeó en el pecho. Respiré profundo. Ajusté mi bolso. Toqué el timbre. Mi antigua patrona abrió la puerta. Por un segundo, solo uno, pensé que me reconocería. Que vería mis ojos, o mi nariz, o mi forma de apretar los labios cuando estoy nerviosa. Pero no. Me estudió como se estudia una prenda barata, rápido, sin interés. ¿La nueva empleada?, preguntó, con esa misma voz dulce falsa que usó cuando lloró delante de la policía hace años. Asentí. Ella me dejó pasar. El olor de la casa me golpeó. Era como volver al escenario de un crimen donde la víctima había sido yo. Mis manos temblaron, pero respiré y caminé despacio. Durante las primeras semanas, me dediqué a observar. Esa casa era un museo de secretos. No había joyas a la vista, lo cual tenía sentido, ya se habían perdido en el robo que ellos mismos inventaron. Noté que la pareja ya no hablaba mucho entre ellos. Él parecía más nervioso, más brusco. Ella, más fría. Más controladora. Sospeché que la culpa, aunque escondida, les había empujado a ese desgaste. Me trataban igual que antes, órdenes rápidas, falta de respeto, comentarios sobre mi forma de hablar. Pero ahora yo no era la misma.
Mis palabras aún tenían un pequeño tropiezo, mi acento marcado, pero ya no me intimidaba cuando me decían algo que no entendía. Simplemente les pedía que lo repitieran. Eso los irritaba, pero no podían hacer nada. No tenían razones para despedirme. Hacía mi trabajo bien. Y mientras limpiaba, tomaba fotos mentalmente. Donde guardaban documentos. ¿Qué puertas siempre estaban cerradas? ¿Qué habitaciones evitaban que yo limpiara? ¿Qué discusiones tenían entre ellos? ¿Qué visitas recibían? ¿Quién se iba al segundo piso sin permiso? ¿Quién firmaba qué papeles? Cooperaba con la policía en secreto. Un agente me daba instrucciones a través de mensajes breves y escuetos, usando el teléfono que me dieron especialmente para esa misión. Yo debía recopilar indicios, grabar conversaciones, registrar inconsistencias entre lo que declararon hace años y lo que hacían ahora. Al principio pensé que no lo lograría. ¿Qué me descubrirían? Que había vuelto a un infierno peor del que salí. Pero poco a poco, mientras estudiaba la casa, entendí algo. Ellos ya no me veían como amenaza. Me veían como una nueva inmigrante sin educación, igual que antes. Y su arrogancia era mi mayor ventaja. Un mes después, logré mi primer avance importante. Escuché a la patrona discutiendo con su marido sobre ese dinero que ya no alcanza y haber tenido que vender lo que quedaba. Eso significaba que las joyas no estaban perdidas. Nunca lo estuvieron. Las habían escondido. Pasado el tiempo, las habían vendido poco a poco. Ese fue el primer hilo. El segundo llegó cuando encontré, dentro de un mueble que nunca antes había existido en la casa, un gabinete con doble fondo, una lista de objetos descritos con números de serie. Reconocí varios de la lista que usaron en mi juicio. Mis manos temblaron tanto que casi dejo caer el papel. Lo memoricé en segundos. Luego lo dejé exactamente como estaba. Regresé al baño fingiendo tener que lavar mis manos, respirando para no llorar. El tercer hilo llegó una noche en que el esposo, borracho, empezó a despotricar en voz alta sobre el maldito robo que nunca salió perfecto porque esa empleada abrió la boca antes de tiempo. Por primera vez lo oí admitirlo. No sabía quién era yo. Pero yo sabía quién era él. Y cada palabra era una pieza más. Estaba lista. Y ellos no tenían idea. La parte más peligrosa estaba por venir. Entregar la información a los agentes sin levantar la menor sospecha, seguir trabajando en la casa sin cometer errores y encontrar pruebas concretas que vincularan a la pareja con el fraude del seguro, el ocultamiento de las joyas y la manipulación de pruebas en mi caso. Pero yo había esperado 15 años. Podía esperar un poco más. La verdadera infiltración recién comenzaba. Y por primera vez en muchos años, sentí algo parecido a esperanza, mezclada con un odio frío y silencioso que me empujaba hacia adelante sin dejarme temblar. No sé en qué momento exacto entendí que la casa ya no era solo el lugar donde una vez me destruyeron, sino también el escenario donde iba a recuperar mi vida. No por completo, eso ya era imposible, pero sí lo suficiente como para dejar de ser un fantasma. Los agentes que me estaban ayudando en secreto me dijeron una frase que se me quedó grabada. Los culpables no caen por grandes pruebas, caen por pequeñas grietas. Mi trabajo era abrir esas grietas. Y lo hice. El primer movimiento fuerte ocurrió un jueves por la mañana. Para ese día, ya llevaba casi 3 meses infiltrada. Mi antiguo patrón, ahora mi jefe otra vez, aunque él no lo supiera, había comenzado a beber cada vez más. Su esposa vivía en un estado constante de tensión, caminando como si la casa fuera un campo minado. Ese jueves, mientras limpiaba la sala principal, escuché un grito desde la oficina privada del hombre. Un grito seco, fuerte, seguido de un golpe contra la pared. Me acerqué despacio. No para espiar, eso ya lo hacía todos los días, sino porque mi cuerpo reaccionó como lo hacía en la cárcel cuando escuchaba algo así, alerta, atenta. Tú tienes la culpa. Le gritaba él a ella. Fuiste tú la que dijo que la aseguradora nunca iba a investigar más. Tú dijiste que la empleada no tenía forma de defenderse. No dijeron mi nombre. Pero lo dijeron todo. El abogado con el que trabajaba la policía me había dicho que cualquier conversación espontánea donde mencionaran el fraude era oro puro, siempre que pudiera obtenerla de forma legal. Yo tenía un pequeño dispositivo en mi bolsillo. No era sofisticado, grababa sonido en baja calidad, pero suficiente para capturar voces y palabras claras. Lo encendí con el corazón latiendo como si me fuera a romper las costillas por dentro. Y escuché. Cada insulto. Cada culpas. Cada frase sobre el seguro millonario. Cada queja sobre haber vendido el resto de las joyas.
cada miedo de que todo se viniera abajo. Cuando terminaron de discutir, guardé el dispositivo con manos temblorosas. Lo apagué. Lo escondí. Y seguí limpiando como si nada. Esa noche, entregué la grabación a la agente encargada del caso. Ella la escuchó con los ojos muy abiertos, casi con rabia ajena. Con esto, dijo, empieza todo. A partir de ahí, el ambiente en la casa cambió. No sé si ellos lo presintieron, o si simplemente el peso de sus mentiras empezó a aplastarles la espalda. Un día encontré a la patrona llorando en silencio en la cocina, con la mirada perdida en una taza. Cuando me vio, se secó las lágrimas y me ordenó limpiar el piso. No me miró a los ojos. Era como si mi existencia le recordara algo que no podía borrar. Otro día, el esposo gritó porque se le cayó un vaso y se rompió. Nunca había visto a un adulto temblar tanto por algo tan simple. Era miedo. Miedo puro. Miedo de que el mundo que habían construido con mentiras comenzara a caerse. Y caería. Yo estaba ahí para eso. La policía, con mi información, comenzó a pedir registros a la aseguradora. Documentos que no habían revisado antes. Cuando la aseguradora vio los movimientos extraños, empezó a colaborar. Supieron que la pareja había recibido un pago completo por pérdida total de objetos de lujo. Supieron que los objetos estaban listados en la denuncia, y algunos habían aparecido después en ventas privadas hechas por terceros. El fraude estaba casi armado. Faltaba la chispa. Y esa chispa llegó un día que jamás olvidaré. Había una reunión en la casa. Amistades de ellos, gente con dinero, gente que no sabía nada de lo ocurrido. O que se hacía la ciega. Mientras servía bebidas, escuché que hablaban de un nuevo viaje a un país donde no los perseguirían las autoridades por deudas. Eso lo dijo él, medio en broma, medio en serio. Cuando lo escuché, tuve que respirar profundo para no temblar. Estaban planeando huir. La agente me dijo que era el momento. Necesitamos que encuentres pruebas físicas, me dijo por teléfono aquella noche. Algo que podamos presentar de inmediato. Algo que un juez no pueda ignorar. Probar un fraude de años no era fácil. Pero había una habitación que la patrona siempre mantenía cerrada con llave. Como si allí guardara algo más que objetos. No me dejaba limpiarla. Nunca. A nadie. Esa habitación era la clave. La mujer que conocí en la cárcel, la que sabía abrir puertas, me había enseñado trucos que no aprendí en ningún curso. Esa noche, con el corazón latiendo tan fuerte que me hacía eco en las orejas, intenté uno de esos métodos. No era violento. No era destructivo. Era silencioso como un susurro. La puerta cedió. Y lo que encontré dentro me dejó sin aire. Objetos envueltos en telas oscuras. Cajas pequeñas. Carpetas con papeles amarillentos. Y en el fondo, un cuaderno con anotaciones sobre fechas, precios, ventas, compradores. Todo organizado. Todo registrado. Como si la patrona hubiera guardado un libro secreto con la historia completa del crimen que me robó la vida. Saqué fotos rápidas. Todo. Cada hoja. Cada caja. Cada número. Y salí de la habitación, dejándola como estaba. A las 2 de la madrugada, envié las fotos a la agente. Ella respondió en segundos. Prepárate. Esta semana se acaba. El día que la justicia por fin llegó, el cielo estaba gris. Yo estaba limpiando la cocina cuando escuché el ruido de autos afuera. Muchos. Pasos duros sobre el pavimento. El tono de las voces no era normal. El silencio que siguió hizo que mi corazón se apretara. De pronto, golpes en la puerta. Policía. Abran. La patrona salió corriendo a la entrada, con las manos temblorosas. El esposo apareció detrás de ella, pálido como si ya supiera lo que venía. Yo me quedé atrás, fingiendo sorpresa, aunque la verdad es que apenas podía respirar. Abrieron la puerta. Los agentes entraron con papeles oficiales en mano. Quedan arrestados por fraude al seguro, manipulación de evidencia, presentación de denuncia falsa y encubrimiento, dijo la oficial principal, con la voz que tantas noches había escuchado a través del teléfono. La patrona gritó como si le hubieran arrancado algo del pecho. El esposo negó todo. Intentó culpar a otros. Incluso intentó culparme a mí. Dijo que no sabía quién era yo, que seguro era peligrosa, que revisaran mis antecedentes. Me miró. Me miró de verdad. Por primera vez, con atención. Y algo en su rostro cambió.
Reconoció mis ojos. Mi voz. Mi postura. Mi respiración alterada. Su rostro se torció como si hubiera visto un fantasma. Tú, susurró, con un hilo de voz. No, tú no. No respondí. Solo lo miré fijo, con toda la fuerza de los años que me robó. La patrona gritaba, lloraba, negaba. Pero los agentes la esposaron delante de mí. Y yo, con una calma sin explicación, seguí limpiando la mesa. Como si fuera un día más de trabajo. Los noticieros llegaron esa misma tarde. Cámaras. Reporteros. Micrófonos. Preguntas. Yo no aparecí en ninguna imagen. La policía lo ordenó. Mi identidad debía mantenerse reservada mientras cerraban el caso. Pero escuché todo desde la ventana. Pareja detenida por fraude millonario. Empleada inocente pasó años en prisión por culpa de ellos. El caso será reabierto. Me senté en el piso de la cocina y dejé que una lágrima cayera. Solo una. No porque estuviera feliz. No porque estuviera tranquila. Sino porque era la primera vez que sentía que algo en mi vida tenía un poco de justicia. Pero faltaba el final. Mi hijo. Y ese era un dolor que ninguna victoria podría aliviar. Ese niño al que había cargado en mis brazos mientras aún tenía los dedos manchados de trabajar, ese niño al que le hablaba mal, con mi mezcla extraña de palabras rotas y frases aprendidas por repetición. Ese niño que lloró cuando crucé la frontera, pero dejó de llorar cuando supo que estaría conmigo. Ese niño que nunca más volvió a verme. El Estado reconoció su error. Las noticias hablaron de mí sin decir mi nombre, pero dejando claro que la justicia había fallado. Un juez ordenó que mi expediente fuera corregido. Hasta recibí una compensación económica que, aunque grande, no tenía forma de devolverme mis años. Pero yo no quería dinero. Yo quería verlo. Y esa fue la única batalla para la cual no estaba preparada. El día que salí oficialmente exonerada del crimen, la asistente social me entregó un sobre con información del niño. Lo puse en la mesa de mi pequeño apartamento nuevo, rentado con la ayuda del programa de reinserción. Pasó una hora entera antes de atreverme a abrirlo. Mis manos sudaban. Mi respiración estaba fuera de ritmo. Mi pecho dolía como si en lugar de sangre tuviera piedras. Cuando por fin abrí el sobre, lo primero que vi fue una foto. Un muchacho de 15 años. Alto. Sonrisa grande. Ojos firmes. Pelo revuelto. Rostro seguro. El tipo de rostro que yo nunca tuve. El tipo de seguridad que yo jamás pude darle. El tipo de luz que solo se obtiene creciendo lejos del miedo. Leí su nombre. Estaba intacto, el mismo que yo le había dado. Pero su apellido era otro. Un apellido que no conocía. Un apellido que no era mío. Un apellido que significaba que alguien más le dio todo lo que yo no pude. Sentí el corazón encogerse, como si se arrugara hacia adentro. La asistente social me explicó despacio, como si hablara con alguien quebrado, y supongo que sí era el caso. Él fue adoptado legalmente, en un proceso que tardó años. La familia lo ama. Usted debe saber que él ha crecido creyendo que su madre biológica la abandonó. No podemos quitarle ahora la estabilidad. No podemos pedirle que se rompa otra vez. Su voz era suave, pero sus palabras eran cuchillos. ¿Puedo verlo? ¿De lejos? Pregunté, aunque mi voz no salía completa, como cuando no entendía bien el idioma siendo joven. Mi propio miedo hacía que mis palabras se atoraran. La asistente me miró por un momento largo. Eso no es ilegal. Mientras no intente acercarse, hablarle o interferir, sí, puede verlo. Y eso fue todo. Una vida entera resumida aún puede verlo de lejos. La primera vez que lo vi fue un sábado por la tarde. Había buscado durante días la escuela donde estudiaba y el parque donde pasaba tiempo con sus amigos. Me sentía como una sombra. Una intrusa. Pero también como una madre que nunca dejó de amar. Me quedé sentada en una banca, con una gorra baja, nada especial. No estaba ahí para interrumpir su vida. Solo para confirmar algo, que estaba bien. Y lo estaba. Su risa llenó el aire como una melodía que no merecía. Jugaba fútbol con otros chicos, corriendo, chocando, riendo cuando se caía. Lo miraba entre la gente, sin parpadear. Tenía su propio mundo. Sus propios sueños. Su propia familia esperando en la banca de enfrente. Su madre adoptiva agarraba una botella de agua y agitaba la mano llamándolo. Aquí.
Toma agua. Él la miró con esa alegría que solo un hijo que confía siente por una madre. Y esa mujer le sonreía como si fuera su tesoro más grande. Yo bajé la cabeza. Respiré hondo. Y me repetí lo que sabía desde que vi la foto. No puedo quitarle eso. No puedo reclamar algo que ya no es mío. No puedo romperle el corazón. Él no me recordaba. Yo era una historia que alguien le contó mal. Una sombra. Un nombre en un expediente sellado. Y quizá estaba bien así. Las noticias seguían cubriendo el caso de mis patrones. Fueron condenados. La aseguradora los demandó por millones. Otros empleados se sumaron como testigos. Las amistades del matrimonio comenzaron a alejarse. Sus hijos mayores dejaron de visitarlos. Se quedaron solos. Y yo, finalmente libre. Pero la libertad es extraña cuando uno ha vivido encerrado en dolor tanto tiempo. No se siente como un vuelo. No se siente ligera. Es más como un camino vacío, sin señales. Tuve la oportunidad de mudarme a otra ciudad. El Estado me dio opciones para estudiar algo nuevo. Podía empezar de cero. Podía, al menos, no tener miedo. Pero antes de irme, hice algo que sé que nadie más sabrá jamás. Fui de nuevo a ese parque. Me senté en la misma banca. Mismo árbol detrás. Mismo viento. Mismo cielo. Lo vi correr otra vez, riendo. Vi su vida. Vi lo que era sin mí. Y entendí que mi castigo nunca fue la cárcel. Mi castigo era amar a alguien que ya no podía tocar. Esa tarde, cuando él pasó más cerca de donde yo estaba, sin mirarme, sin saber que yo existía, sin sospechar nada, le susurré algo tan bajito que el viento se lo tragó. Te quiero, mi niño. No necesitaba que me oyera. Solo necesitaba decirlo. Con eso bastó. Me levanté. Me limpié las lágrimas. Y me fui sin mirar atrás. Mi historia no tuvo final feliz. No recuperé mi vida. No recuperé mi pasado. No recuperé a mi hijo. Pero recuperé algo que nadie puede arrebatarme. Mi verdad. Y quizá, algún día, cuando él sea adulto y quiera saber quién soy, podrá buscarme. Y si lo hace, aquí estaré. No para reclamar. No para romper lo que ya está sano. Solo para mirarlo a los ojos y decirle. No te dejé. Me quitaron. Pero yo nunca solté tu mano. Hasta ese día, si llega, lo seguiré amando desde lejos. Como ese amor que está tan cerca. Pero es intocable. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Recuerden comentar y suscríbanse si no lo han hecho y darle un me gusta a seguirme para poder seguir trayéndoles más contenido así. Hasta pronto.